Hola, buenos días. Soy Emilio, profesor de plástica del Instituto Campuch y hoy os voy a hacer una pequeña explicación sobre lo que es el Renacimiento y el Barroco en el arte. Sobre todo me voy a centrar en la pintura, pero también daré algún toque en lo que es la literatura, que es lo que más os atañe a vosotros. Entonces, todo esto es gracias a Priscila, que contactó conmigo para pedirme si podría daros esta explicación sobre el arte, ya que de alguna manera todas las manifestaciones artísticas, desde tanto de literatura, desde pintura, arquitectura, llevan como un tipo de constante, algo que no está desconectado, sino que todo tiene relación. Entonces, ahora mismo os pondré una imagen del Renacimiento, que es estas dos pinturas, pero antes de empezar querría deciros lo que podemos hacer. Primero os voy a explicar un poquito una dinámica del arte en general, o sea, cómo funciona el arte en los diferentes momentos históricos, y después pasaremos directamente a ver lo que es el Renacimiento y el Barroco y qué los distingue. Entonces, primero de todo querría deciros que un movimiento artístico, es decir, una corriente artística o una corriente literaria o una corriente filosófica que pasa, pues, yo qué sé, en el romanticismo, en el barroco, en cualquier edad, ¿vale? Es un conjunto de muchas cosas. Es a nivel general cómo toda la sociedad, toda la humanidad en ese momento entiende lo que es la pintura, la filosofía, la cultura, la política, la literatura, cómo todas esas ideas, esos pensadores, esas manifestaciones acaban teniendo algo común y todos van aprendiendo unos de otros. Pero claro, en cualquier movimiento, cualquier ismo que se dice, por ejemplo, en la Edad Moderna o en las vanguardias, cualquier ismo, en realismo, impresionismo, por ejemplo, es algo que se da en general, pero claro, no se puede decir, pues va de una fecha hasta otra fecha. Y todo el mundo lo hacía así. No. O sea, cada persona, puede ser que en el barroco había gente que aún hacía manifestaciones literarias muy parecidas al Renacimiento o que se avanza su tiempo. Y como es un conjunto de muchísimas cosas, lo primero que quiero dejar claro es que, y lo iremos viendo, cualquier manifestación artística o producción literaria no está cerrada y no es solo un estilo, sino que a veces incorpora de varios estilos y además puede ser que sea una persona que, aunque sea en la época del barroco, esté haciendo aún renacimiento, ¿de acuerdo? Porque se ha quedado en ese momento o porque personalmente era lo que él creía que era mejor. Después de todo este rollo, pero que creo que es necesario para la introducción, vamos a empezar. Quiero deciros, ¿vale? Estos son diferentes imágenes de la historia del arte, ¿de acuerdo? De diferentes épocas. Entonces, quiero deciros ahora que vamos a describir lo que es la Edad Moderna, que es en lo que se inscribe el Renacimiento y el Barroco. Edad Moderna. ¿Qué es la Edad Moderna? Es un momento de la historia que va desde que acaba la Edad Media, que es más o menos siglo XV, siglo XIV, hasta el siglo XX, en que lo que se intenta expresar desde la pintura, desde la literatura, es aquello que está pasando en el momento moderno, que es actual, aquello que sucede en la modernidad de la gente que está viviendo esa época. Entonces el arte, la literatura no expresa algo abstracto, algo que sea atemporal, sino que está expresando la vida que vive la gente, cómo piensa la gente. Bueno, una parte de la gente, porque normalmente la cultura siempre ha pertenecido a los ricos, a gente con poder, gente, pues señores feudales, monarquía, y a lo que nos remonto ahora que estáis viendo es una imagen del gótico y sobre todo a la iglesia. La iglesia ha sido una de las principales fuentes de la cultura, que quiere decir fuentes del saber y fuentes del poder. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos obras del gótico, del románico, que es un periodo de la Edad Media, una época oscura en toda Europa, porque tanto a nivel de cultura, tanto a nivel de enfermedades, aparece la peste negra, pobreza, la mayoría de gente era analfabeta, no sabía ni leer y escribir. Entonces la Iglesia utiliza el arte, tanto literario como pictórico, para explicar las imágenes de la Biblia. Entonces, aunque si podéis ver, aquí vemos como pues un retrato de Jesús, de Dios, de diferentes santos, ¿vale? El retrato no es realista, de hecho es bastante sencillo, bastante monótono, bastante plano.
no hay perspectiva, no hay pintura, no hay volumen, ¿vale? ¿Por qué lo hacían así? Porque les interesaba tener una imagen estática, lo más sencillo posible para adoctrinar a la gente en, la, en el cristianismo, en la religión católica. Y todo eran imágenes para que la gente se creyera, entendiera, se creyera los pasajes de la Biblia, de los sucesos religiosos. ¿Qué pasa? Llega la Edad Moderna con el Renacimiento. ¿Por qué es un cambio tan importante? Si veis en esta imagen de Michelangelo, ¿vale? Tenemos a Dios, que sería este señor de aquí, y al hombre. Entonces, el hombre como que se está separando de Dios o que le está cogiendo el dedo, conecta con Dios, ¿vale? A través de, ¿veis esta capa que parece un cerebro? A través del cerebro. Es decir, es por primera vez pasa de una visión monoteísta, donde Dios era el centro del mundo, del universo, de todo, a antropocentrista, de teocentrista, antropocentrista, en que el hombre, por sí mismo, a través de la razón, puede descubrir la realidad, puede llegar a la verdad, no solo Dios. Entonces, a través de el cerebro, de la razón. Por eso es el momento en que empieza la Edad Moderna, porque el hombre ya es capaz de expresar lo que está pasando en ese momento, su realidad, y ya no es expresar la realidad divina únicamente, sino que expresar la realidad del hombre, de la naturaleza. Y aquí empieza el espíritu de la Edad Moderna, con el Renacimiento. Renacimiento, renacer, vuelve a... Esto ya de alguna manera estaba, todo en la preocupación por la filosofía, por la razón, viene de la antigua Grecia, pero lo único que cayó en el olvido cuando empezó una época oscura, que es la Edad Media. Y a partir de ese momento empieza, y bueno, ya estaba antes, lo que es la lucha o la dualidad entre los diferentes movimientos artísticos, literarios y filosóficos. Todo oscila entre dos cosas, es como la lucha entre el bien y el mal, pero para entendernos de esta manera, entre la razón y el sentimiento, entre la lógica y el sentimiento. Entonces, todo es entre la perfección y la razón, el equilibrio y el desequilibrio, la expresión y el sentimiento. Empezamos con el Renacimiento, después pasamos al Barroco, como veis todo muchísimo más oscuro y volviendo incluso a escenas más religiosas, oscuridad, formas obtusas, redondas, no es algo limpio y claro. Después pasamos a el neoclasicismo, que vuelve a lo que era el Renacimiento, pero de volver a buscar la razón, la ilustración, la confianza en la ciencia, pero representan de una manera más social. Es decir, no es preocuparse solo por descubrir la naturaleza, sino de entender cómo funciona el ser humano como ser social y cómo la razón puede cambiar la sociedad y la política y llegar a organizar el ser humano. Como vemos, son escenas pues de un escritor, ya no sale pues como veíamos aquí el hombre en sí mismo con Dios, o aquí en el barroco escenas también religiosas, ¿vale? O gente importante del momento, sino que vemos cómo sale un literario, la cultura, la razón, que es que es la muerte de un famoso escritor, o cómo nos expresa una, aunque es antigua, una escena social como podemos ver aquí. Después seguimos. Aquí es un poco, os pongo estas dos imágenes para ver que esto es una obra del Renacimiento, la primera, la de arriba, y la de abajo del Neoclasicismo. Entonces vemos cómo la temática es parecida, porque es otra vez, todo esto es la escuela de Atenas, es decir, aquí tenemos a Sócrates, Aristóteles, la filosofía, ¿de acuerdo? La filosofía clásica, renacimiento de la antigua Grecia, y como aquí también hay otra escena del neoclasicismo, pero hemos incorporado la noción de claroscuro, esto lo explicaré más adelante, ¿vale? Todo lo que es el claroscuro del Renacimiento, aquí si veis la primera imagen de arriba es todo claro, y aquí ya hay mucho más contraste entre zonas oscuras y los elementos principales muchísimo más claros. No tan exagerado como aquí en el barroco, pero más presente que aquí en esta obra del Renacimiento. Y también, otra vez, la temática. Aquí en el Renacimiento pues tenemos a todos los filósofos de toda antigua Grecia, cómo es su carácter, y aquí nos centramos en un momento clave, que es cuando Sócrates vienen sus discípulos porque es condenado,
injustamente por la República, democracia, por la sociedad griega a su muerte, porque sus ideas eran muy controversiales en aquella época. Y solo nos le dicen, venga, Sócrates, escapa. Nosotros te decimos que no tienes que tomarte este veneno que se llama cicuta. Y Sócrates dice, no, yo me la voy a tomar porque si no me la tomara estaría contradiciendo a la organización social política de nuestra sociedad y yo le quiero dar esa legitimidad, le quiero dar ese valor. Como veis, la temática es diferente, no solo expresar a los filósofos y sus ideas, sino expresar el momento social y la política de esta escena. Aquí es otra obra neoclásica, como veis, la Revolución Francesa, un momento político de cambio social, pero si veis es como hay mucha emoción aquí, no solo razón, porque vemos así como las expresiones de la gente, es un poquito más oscuro, como hay este momento de revolución, del sentimiento, de los cadáveres en el suelo, de la mujer con la bandera nacional francesa, el sentimiento patriótico, y aquí ya empezamos a tener como es esta idea neoclásica de la importancia social y racional, los valores de libertad, fraternidad, igualdad, pero también desde un punto de vista mucho más romántico. Y aquí ya pasamos a Renacimiento siglo XV, barroco, siglo XV-XVI, barroco siglo XVII, neoclasicismo ya 17-18 y aquí ya llegamos al siglo XVIII-XIX, sobre todo XIX, que es el romanticismo, que ya vemos cómo todo lo que nos describe aquí, si podéis ver aquí abajo, esto es un naufragio en la naturaleza, un sueño de un diablo encima de una mujer durmiendo, el hombre solo frente a la naturaleza, esta escena tan melancólica. Tenemos lo que es el romanticismo, que pasamos de la racionalidad de la sociedad, de lo social, a el sentimiento romántico, ¿de acuerdo? El sentimiento de, más que la sociedad, el yo, el sujeto, ¿vale? Es visto, otra vez, volvemos como el barroco a esta oscuridad, estas formas curvas, desproporcionadas, ¿vale? Algo que no es armónico, sino más bien tumultuoso, oscuro. Y volvemos otra vez al mundo de los sueños, del sentimiento, de lo que siente la persona, el yo, el sentimiento romántico, la pasión, el hombre solo frente a la naturaleza, la espiritualidad. Y después volveremos a lo que es el realismo, volver a mostrar las escenas concretas, cotidianas, e intentar reflejar la realidad, ya no es el yo, sino que es en el siglo XIX también, cómo es el mundo, las personas, sus momentos, aquí un viajero encontrándose con otros. El artista aquí lo vemos, que es Courbet, que está pintando una pintura, pero claro, la realidad es mucho más compleja, no es solo la pintura y la ves como ya está, sino cómo el pintor está en su taller, cómo la modelo a la que pinta también tiene una vida, un niño que lo observa, que tiene un perrito, gente en el metro, está observando objetivamente cómo es la realidad, intentando no ser subjetivo. Y después ya llegaremos al impresionismo, que aquí no me quiero extender demasiado porque no atañe, pero para ver lo que os he dicho de esta lucha entre razón, oscuridad, razón, sentimiento, luz, oscuridad. Es todo una dualidad que se va alternando, una dicotomía en toda la historia del arte y la historia en general, porque todo el arte es el reflejo de el pensamiento, la literatura, cómo se traduce en el arte. Y ahora vamos a pasar, esta es la primera parte del vídeo, y ahora pasaremos un poquito desde internet a ver los diferentes, a los movimientos que nos atañen, que es sobre todo lo que es el Renacimiento y el Barroco.